tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos el placer de acompañarles este fin de semana para tratar los temas concernientes a nuestro aniversario. Hemos tenido la oportunidad de presentarles temas especializados de la mano de los actores y actrices que los movilizan, analizan, debaten. Así fue como logramos agotar una agenda de 4 entregas especiales sobre violencia, donde abordamos desde todas las perspectivas posibles esta pandemia ciudadana que nos arropa. Y sí, nos sigue afectando todos los días. Asimismo, realizamos un análisis jurídico a profundidad de uno de los hechos que más ha conmocionado a nuestro país en los últimos meses y que aún está pendiente de juicio de fondo en nuestros tribunales. Nos referimos al caso de Víctor Alexander Portorreal, mejor conocido como Chaman Chacra, quien fue condenado a 1 año de prisión preventiva a cumplir en la cárcel de San Pedro de Macorís, acusado del cuádruple asesinato de su pareja y los 3 hijos de esta el pasado 4 de febrero. Vamos a ver el resumen. Cuando hablamos de violencia, no solamente centrarnos en los hechos, y muchas veces nos centramos en los hechos de la violencia física, pero para entender cómo sucede la violencia es importante ver la violencia como un espectro de la desvalorización que tienen las mujeres y las niñas en una sociedad patriarcal. Cuando estamos hablando de una sociedad patriarcal, estamos hablando de un sistema de opresión histórico, arraigado, cultural, que inicia incluso desde antes de que nazcan las bebés niñas. Se han hecho estudios y tú descubres que en la nutrición, cuando se sabe que el bebé va a ser varón versus la bebé siendo niña, se le toma más, hay más énfasis en alimentar bien el bebé, que salga muy saludable cuando es varón. Y ese tipo de cosas continúa a través de la vida entera de la niña y eventualmente de la mujer. Entonces, cuando hablamos luego de la discriminación salarial desproporcionada de las mujeres con respecto a los hombres por el mismo trabajo, eso no va desconectado de esa desvalorización inicial. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia, pues entonces porque ya se ha dado un patrón de denigración, de que se concibe a la mujer como que es menos que ella vale menos que, y eso muchas veces no es consciente, porque la gente tiene la idea de que el machismo tiene que ser un hombre diciendo mujeres malas. No, eso muchas veces son patrones que funcionan a nivel psicológico que toma tiempo darse cuenta de que están ahí. Entonces, por eso es importante no solamente enfocarnos especialmente en los feminicidios, si ustedes no van a hacer el análisis de cómo los feminicidios conectan con una cultura que ve a las mujeres como menos importantes que los hombres. De hecho, un elemento fundamental para hacer este análisis es entender que vivimos en una sociedad patriarcal. Una sociedad patriarcal donde lo masculino, lo macho, representa el modelo, es el paradigma que organiza las instituciones, que organiza el pensamiento, que organiza la educación, que organiza la economía, que organiza la vida de la sociedad. Entonces, ese patrón machista, ese patrón patriarcal, se va reflejando en esa violencia de género, que implica que socialmente mujeres y hombres no tenemos la misma valoración en la sociedad, que implica que ser mujer te etiqueta, te da un lugar subvalorado frente a las diferentes formas sociales, ¿no? Entonces eso implica que tanto en las instituciones, todas las instituciones que conforman la sociedad, estoy hablando de la familia, la educación, las leyes, los medios de comunicación, las religiones, hacen un proceso de socialización donde niños y niñas, los dos, van siendo creados en una identidad masculina o femenina que responde a un patrón, a unos estereotipos, a unos prejuicios. Y las personas entonces nos vamos formando en esos estereotipos y asimismo eso se refleja en toda la sociedad. Es decir, que las mujeres desde antes de nacer ya vienen a un entorno que les tiene ubicado su lugar en la sociedad. Bueno, desde que hablamos del servicio que reciben las personas, el servicio que recibe la mujer cuando va a un centro de salud,
el servicio que reciben los usuarios y las usuarias cuando aplican al sistema para recibir apoyo, protección, la calidad de la educación que se recibe, la dignidad de la vivienda en que habitan las familias, todo eso conlleva lo que es una violencia estructural. Si nosotros nos enfocamos en esas necesidades, o vamos a decir carencias que afectan a la cotidianidad, a la vida de las personas, enfocado en el marco de los derechos, realmente caemos en lo que es violencia. La democracia como un sistema ideal en nuestro país está enfocado en lo que es una representación igualitaria. Pero ¿qué es igualitaria al momento en donde de manera interna los partidos políticos cuentan con su mayoría hombres y su minoría mujeres? Siendo la democracia una forma para hacer una representación de lo que tiene la sociedad y por lo que debería luchar ese partido político y quién tiene que representar los derechos o las otorgaciones que tiene la misma mujer, si no es una mujer. No lo va a enfrentar un hombre, sino que más bien es una mujer que sabe cómo puede luchar por sus derechos y luchar por los deberes que incluso ella tiene dentro de los partidos políticos para de esa manera hacerse representar a través de cargos electivos y de posiciones dentro del mismo partido político. Ahí tú ves una desigualdad y eso es violencia. Donde hay una desigualdad, existe una violencia. Yo veo mujeres que estamos con la ley de salud sexual y reproductiva, que estamos trabajando, apoyando el aborto, la despenalización del aborto en las 3 causales, estamos trabajando en la ley de violencia. O sea, yo veo mucha gente, hombres y mujeres, porque es muy importante que recordemos que en la última votación del Código Penal para la hubo una votación, 84 diputados a 63 votamos a favor de la observación presidencial, lo cual te dice que la sociedad está cambiando, que los legisladores estamos cambiando, porque ya no podemos seguir mirando hacia otro lado. Las estadísticas y la realidad de las mujeres que mueren por violencia doméstica, por violencia obstétrica, porque no se tiene una atención oportuna, porque no en los hospitales muchas veces no se hace lo que se debe hacer. Nosotros no podemos seguir mirando para otro lado. Cada quien tiene que hacer lo que le toca. Por supuesto. Y al Congreso le toca legislar para defender los derechos de los hombres y las mujeres. La cultura machista que cosifica los cuerpos de las mujeres nos ha llevado a asumir como normal el hecho de que en cualquier espacio público o privado, cualquier hombre tiene derecho a dirigirse a una mujer, no importa de qué edad, en cualquier tono y de cualquier manera. E inclusive hacer con ella lo que le plazca. Todavía la idea de sírvete de mi cuerpo. Puedes tener una relación sexual no consentida, puedes eyacular dentro de mi vagina, puedes tener tu gratificación, usarme como un objeto, como una cosa, desecharme, luego tengas el resultado que desees y yo, mujer, debo ver eso como normal. Debo sentirme halagada porque tú, macho, alfa, sentiste algún interés en mi persona. Me deseaste. Me deseaste y yo como objeto sexual, esa es mi función social y cumplí con mi rol. El asunto está en que para yo entender que tú eres una persona sujeta de derechos y que tienes el derecho de decidir, de consentir una relación sexual, parte de yo entender eso, que tú eres un sujeto pleno, que como mujer tú tienes un cerebro, piensas y tienes derecho a tu autodeterminación, que tú no estás subordinada a mis deseos. Entonces, es complicado en un imaginario social que lamentablemente sigue siendo legitimado por las instituciones, tanto del Estado como las demás instituciones de la sociedad, en el imaginario de que el hombre es superior, el hombre es quien toma las decisiones y la mujer está para satisfacer esos deseos. La exposición material
la pornografía, sexo con terceros, los toques, las caricias, los textos, los audios, las fotografías que te envían por el WhatsApp del pene, de una relación, esas cosas que la gente lo ve como un juego, algo inofensivo, pero eso es acoso también. ¿Dónde está la línea entre acoso y abuso o agresión? Bueno, el tema es que es no deseado y cuando usted no está de acuerdo con algo y encima de su voluntad le llega la información o hay un acercamiento no deseado, entonces estamos hablando de la existencia de un delito. Lógicamente, para configurar una infracción tienen que darse varios elementos, pero es fundamental lo que es el elemento material, es lograr esa vinculación entre el acto material y el daño que se deriva de eso. Entonces, cuando eso lo podemos probar con las correspondientes evidencias, midiendo el nivel de peligro o de daño en el que se encuentra esa víctima, entonces podemos tipificar la infracción dependiendo el tipo de que se trate. Por ejemplo, si es una relación sexual de un padre o un pariente en grados de consanguinidad hasta el tercer grado de parentesco, inclusive hablamos de incesto. Pero si es un padrastro, es una violación sexual porque no hay un vínculo de consanguinidad. Es uno de los grandes desafíos a nivel del sistema educativo. Por eso te digo que esto es un trabajo coordinado, de actuación coordinada para responder cada vez de manera más eficaz al delito, mejorar la respuesta al delito. Hay que educar a nuestros niños y niñas y a enseñarlos a cuidarse, porque el depredador está en el entorno. Puede ser un maestro, puede ser el padre, está en el entorno. Exacto, una familia, un familiar, un amigo, está en el entorno. A los niños hay que creerles, los niños siempre dicen la verdad. Son los adultos que los condicionamos a mentir. Entonces eso es lo primero, creerle y educarlo, entrenarlo para que se cuide, para que se proteja, para que aprenda a decir que no. Porque imagínate, Tatiana, el problema de lealtad dividida con el padre. Tú no estás llamada a defenderte de tu cuidador, claro, de quien te protege. Tú no estás llamada a protegerte de eso, ¿verdad? O a cuidarte de eso. Sin embargo, pasa. Claro. El hecho de ser un delito poco denunciado y de los casos de delitos sexuales, normalmente las víctimas del 80-90% son niños, niñas o adolescentes, más que mujeres. Y entonces imagínate un niño de 2 años abusado sexualmente, un niño de 1 año, ¿me entiendes? La mirada de temor que un niño te da, asustado, eso yo creo que no hay dinero en el mundo que pueda cuantificarlo. Claro. Entonces nosotros como ciudadanos y ciudadanas, si apostamos a un país más sano, a un país de mejores ciudadanos, tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas, pero ya. Mira, en República Dominicana el Ministerio de Salud tiene un protocolo para los casos de violencia contra la mujer, tiene unas normas de atención a la violencia contra la mujer y tiene unas guías que cada hospital debe aplicar dependiendo de los recursos y las demandas que tenga, porque hay hospitales que son de atención primaria y hay otros que son más sofisticados o más especializados y tienen otra atención. Pero es importante que todos los médicos y las médicas y todas las mujeres sepan que desde que llega al hospital con un dato de violencia, primero requiere la asistencia médica y posteriormente el médico o la médica que le está asistiendo debe avisar al departamento de la fiscalía, que los hospitales, todos los hospitales grandes tienen un departamento de fiscalía donde se va a referir el caso de la mujer que sufre violencia y que la población conozca sus derechos, porque mientras la población no conozca sus derechos, pues no lo va a demandar. Claro. Y va a conceder, va a pensar que le están haciendo un favor y va a estar muy agradecida cuando lo que tiene ella es un derecho de un sistema de salud que la proteja y que la trate bien, que la trate como un humano, no es un trato privilegiado, claro, es el trato que quisiera la prestadora digno o prestador de servicio que le dieran a él. Claro. Yo hablo de la humanización, pero hablo de la humanización como aquí la mayoría de la población es cristiana, católica o de protestante, pero cristiana. Un trato como te gustaría que te dieran a ti basado en el cristianismo, claro, amar al prójimo como a ti mismo. Exacto. Entonces es lo básico, si partimos de ahí, otra realidad de fuera, en el sistema de salud y en cualquier otro. Cuando una mujer pone en riesgo su vida y el Estado no es capaz, el sistema de salud no es capaz de salvarla, como el caso de Esperancita, es un feminicidio de Estado. O el caso de una mujer que tiene un embarazo que de todas maneras va a fallecer y que está demostrado que va a fallecer, también es una violencia del Estado. Porque no podemos someter a una mujer a una violación constantemente, a la angustia de un producto que se sabe que científicamente no va a sobrevivir.
O sea, un producto polimalformado son 9 meses esperando un milagro que no se va a dar, porque ya está demostrado que no. O cuando es producto de una violación, no puede haber violación más grande que continuar con ese embarazo si tú no quieres. O sea, si tú quieres tenerlo es tu derecho. Claro. Pero obligarte a tener el producto de una violación es violarte constantemente. Claro. Es un tema de poder y me gustaría que eso quede claro. Es un tema del hombre, de un grupo de la población que se cree que está por encima del otro. Es un tema cultural, pero la cultura cambia. La cultura no es estática, que a veces pensamos que es estática. De acuerdo. Y todos y todas tenemos que contribuir para vivir en una sociedad más equitativa, donde todos y todas seamos iguales y seamos tratados en las mismas condiciones. No es un tema de que los hombres son de una manera y las mujeres son de otra, no. Es un tema de una población que quiere oprimir a otra. Bueno, el Ministerio de la Mujer, como ente rector de las políticas públicas, tiene como misión propiciar, analizar, respaldar, movilizar a que se hagan acciones, políticas públicas, legislaciones que visibilicen a las mujeres y que garanticen su acceso al derecho. En lo que es atención y prevención a la violencia de género, ¿qué ofrece como servicios el Ministerio de la Mujer hacia la sociedad dominicana? Bueno, lo primero es que el Ministerio de la Mujer preside la CONAPLUVI, que es la Comisión Nacional de Prevención de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, y por ende es el ente rector en todo lo que tiene que ver políticas para poder erradicar y atender la violencia contra las mujeres. En ese tenor, actualmente tenemos 52 oficinas en el interior, y en esas oficinas, en cada una, estamos hablando que en los 31 municipios cabeceras y en 21 municipios más tenemos oficinas. Cada una de ellas da servicio gratuito de abogadas, o sea, un servicio gratuito legal, tanto en asesoramiento, asesorías, como también en atención y acompañamiento. ¿Hasta qué etapas acompañamos en el proceso penal? Bueno, desde que una víctima se nos presenta, la acompañamos desde la orientación, desde poner la denuncia y acompañarla en el proceso primera instancia, segunda instancia, si necesitamos que ir a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia para cualquier paso que se dé, pues vamos a la Suprema Corte de Justicia, hasta el último paso que el sistema de justicia nuestro presenta, que es el Tribunal Constitucional. Pienso que si bien tiene la cuestión de la dimensión, de los números, de las estadísticas, puede referir a ese componente que tiene algo de morbosidad, como quien dice, este año es mayor que el que viene o que el que pasó por tal cosa, y el problema no se resuelve. Tiene esa dificultad, pero efectivamente dimensionar el problema y caracterizar el problema, es decir, identificar todo el contexto, las características, más las condiciones en que se produce por parte de victimarios y de víctimas, le da la connotación completa de información que es necesaria para la sociedad, en términos generales, para que entienda de qué estamos hablando, de que se trata de problemas que reclaman de políticas de Estado, de que reclaman de problemas que además la sociedad debe asumir conciencia, porque cada persona se identifica en los casos que se están oyendo o en las situaciones que se describen. Cada persona es capaz de identificar: ¿estoy siendo víctima de violencia? ¿Qué tipo de violencia estoy recibiendo? Y también los propios agresores son capaces, con una buena información de medios, con una buena información no solo de qué, dónde, cuándo, cómo, sino por qué. El tema de la conciliación es un problema, o sea, no resuelve nada, al contrario, aumenta. ¿Se elimina Entonces, con esta ley? La ley quita el tema de la conciliación en casos de violencia, pero también tenemos que ver que la perspectiva, o sea, estamos hablando de cambios de comportamientos. O sea, la violencia, la discriminación, por ejemplo, no son cosas que se resuelven con 5 años de cárcel. O sea, obviamente, si hay un delito, o sea, hay un crimen, un feminicidio, pues obviamente a esa persona hay que aplicarle la ley y las penas que dice la ley. Pero para tú reformarlo, que ese es el objetivo de la ley penal, reformar a la persona para que se pueda volver a integrar a la sociedad, que estamos también en pañales, estamos en el siglo, claro, en el siglo XIX todavía con eso, porque nuestras cárceles, nuestros sistemas penitenciarios no reforman a las personas. Lamentablemente, entonces lo que tú haces es que tú vas creando
las personas que entran al sistema penitenciario o entran al sistema de justicia por una querella, una demanda por violencia, salen más agresivos. Nosotros lo que queremos y lo que procuramos realmente es ese cambio. Fíjate, yo siempre he alegado que nosotros vivimos tiempos modernos, pero nuestros pensamientos siguen arcaicos. Sí. Entonces, se procura desde el Instituto de la Familia, al momento de trabajar con las familias, de lograr que hagan ese cambio de paradigma, ¿no? Para que puedan realmente manejarse, Cambio de paradigma. Estoy pensando en el cambio que necesita el Estado Dominicano en muchos aspectos. Claro que sí, también lo necesita. La República Dominicana presentó su informe de cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en Ginebra, y precisamente muchas de las cuestiones, aún no sale las observaciones finales, pero muchas de las cuestiones que interesaron a los miembros del comité era el tema del, nuevamente, la tasa de mortalidad materna, la alta tasa de feminicidios, qué están haciendo las autoridades, cuál es el índice incluso de los casos que llegan a la justicia, porque hemos dicho, hay tantas denuncias, pero de esa llega, si acaso, un 5%, llega al sistema judicial. Y de ese 5%, un 2% obtiene condena, o sea, obtiene una sentencia. Entonces, hay algo que está ocurriendo en el camino. Eso es impunidad. Exacto. Eso es impunidad. Es impunidad y entonces el Estado no está viendo, porque el hecho de que una mujer retire la querella, pero tú tienes que ver por qué está retirando la querella. Claro. No se puede quedar ahí, ya retiró la querella. No, pero es un delito de persecución pública. La reclamación desde la sociedad es, necesitamos pasar de derechos consagrados a derechos ejercidos. Derechos ejercidos implica empoderamiento de las mujeres frente a esos derechos que ya están consagrados para asegurar que el Estado los cumpla. Y ese aseguramiento va a pasar por organizaciones de mujeres, organizaciones de carácter comunitario, organizaciones de profesionales que reclamen o reclamemos. Y en ese sentido las universidades tenemos un rol. Claro. Y entonces, ¿cuál es el rol? Construcción de conocimientos, en primer lugar, para que haya la capacidad analítica de entender, y en ese cambio de paradigma, ese rol, porque estamos hablando de que las mujeres tienen derecho. ¿Derecho a qué? A vivir igual condiciones, en igualdad de derechos que cualquier otro ciudadano de la República Dominicana. Sensacionalista y morboso inicia el debate en redes sociales sobre las preferencias musicales, estilo de vida y forma de vestir del asesino confeso. Sus allegados, entrevistados por otros medios, han mostrado sorpresa, pues Víctor fue descrito como una persona común, pacífica, sin episodios de violencia o conflictos. Cabe destacar que el imputado Víctor Alexander Portorreal no figura en los archivos de la Policía Nacional ni en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Amigos expresaron que jamás hubiesen imaginado que sería capaz de cometer estos crímenes. ¿Qué ocurre? Fíjate la moda de él, su moda metálica, los anillos. Existe, señor, lo que se llama el trastorno de la personalidad por exhibicionismo o por narcisismo. Los trastornos que eran los llamados psicópatas, ya eso está inserto dentro de lo que se llama la CIE-10 o la Clasificación Internacional de Enfermedades, que fue la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 1992 que la crea. Luego se estableció el Manual del Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM. Hoy día el CIE va por el 10. Hoy día el DSM, yo te lo traje aquí, va por el 5. Este DSM lo creó la Asociación de Psiquiatras Americana. Porque hay un tema también, la gente ha dicho, bueno, en esas discusiones jurídicas, la seguridad del imputado, que los familiares le propinaron ahí unos golpes en el Palacio de Justicia, bueno, y decimos dónde está el debido proceso, dónde está todo eso. Bueno, los familiares, de acuerdo a lo que se ha publicado, no han ido a proveerle ni de alimentos, ni de vestidos, se han alejado, lo han dejado solo en este proceso. Diría la gente, bueno, que lo maten, que lo linchen, se merece todo, pero estamos aquí haciendo un análisis, no quiero que sea a mí la que me linchen saliendo del canal, analizando todo esto en una perspectiva jurídica, o sea, sí, queremos justicia, vamos a hacer la justicia para todos. Sí, lo que pasa es que por eso es que este pueblo es trujillista.
Hablando de Trujillo, Sí, ahí hay porque es el trujillismo. El nieto te quiere decir. No, es el trujillismo. Yo quiero retomar nuevamente el porqué. Usted decía antes de empezar esta entrevista de manera pública que todo tiene un porqué, y nosotros iniciábamos precisamente el programa diciéndonos, tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de contestarlas. Cuando se publica el caso, recuerdo esa mañana, yo decía en las redes sociales, más que darle todo lo que la ciudadanía está pidiendo para este hombre, yo quisiera que se estudiara a fondo, que se le hicieran entrevistas, que se le abriera la cabeza a este señor en largos conversatorios para saber qué. O sea, no estamos hablando de algo simple. ¿De qué pudiéramos estar conversando en este caso particular, Balcácer? No es lo mismo una puñalada, salí corriendo, llamé 911 para decir lo que había hecho, llamé a un familiar. No, estamos hablando de días con esos cuerpos allí. Y estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de que, de acuerdo a las declaraciones de Jenny Berenice, fiscal del distrito, estaban expuestos de una manera sexual. Dice ahí la prensa, estamos colocando el recorte. Muchas situaciones que le dan a uno a pensar como, caramba, obviamente sabemos que no está bien, completamente normal, pero los por qué. Yo entiendo, lo primero es por prudencia, que a él hay que evaluarlo. Claro. Una junta médica. Varios especialistas. Claro, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatrías. Pero vemos entonces luego un ministerio público que lo que le interesa es llevarle a la población un cóctel de sanciones, porque, ¿cómo te digo? Viven solamente en el día a día, no creen en espacios de desgracias de la psiquis, como el caso que se sospecha de este individuo, porque esto no es un caso normal. Hay que tener precaución cómo uno se administra con los demás. Es lo primero. Porque estamos en una sociedad enferma, en primer lugar. En segundo lugar, cada vez que hay, o sea, en la medida que la sociedad ve los cambios de orden económico, la carestía, o sea, la falta de oportunidades, ¿no? El desempleo, la explosión demográfica, y la gente tiene que vivir. Como la gente tiene que vivir, ¿qué busca la gente? Fundamentalmente ese renglón del tejido social, la juventud, a delinquir. Porque el fenómeno no te habla, Tatiana. No hay un arrancacartera de 30 años. De 30 no lo hay. Ni andando dos en un motor de 35 años. Ahora tú encuentras gente de 60 en droga. Y contrabandeando. Y robando el erario público, de 70 años de edad. Pero ese renglón, que es el más peligroso, tú lo ves de 15 a 22 años. El fenómeno no te habla. Entonces, hasta que el Estado no agarre esa población y le coloque la mano de obra paga, aunque sea simbólicamente con 5,000 pesos, que tengan el deseo de ir a comprarse unos buenos tenis a la tienda tal o a la casa tal, y que estén con una terapia ocupacional, con un buen polideportivo en sus respectivos barrios. De regreso en Así las Cosas, continuamos compartiendo con ustedes el resumen de nuestro tercer aniversario, año en el que nuestro espacio se acercó a distintas autoridades del Estado para saber qué se está haciendo en materia de derechos humanos, protección a la maternidad, la primera infancia, ética gubernamental, conocer la situación de nuestros adultos mayores y, por supuesto, la mujer. Vamos a compartir las opiniones e informaciones de los principales representantes de estas entidades. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, como órgano rector, ha venido trabajando en la conformación que me tocó a mí iniciar esta institución, implementar esta ley. Pues las cosas han cambiado. Antes el adulto mayor tú le preguntabas qué pensaba, si conocía sus derechos, si iba a la justicia o iba a demandar algo, exigía a la familia. Eso no existía en el país. Pues el gobierno del PLD se ha caracterizado por incluir en la agenda presidencial y en las
en las metas presidenciales el tema de los adultos mayores. Sí, está dentro de la política integral sobre el desarrollo de adultos mayores, que es la sensibilización. Como tú puedes ver, el nuevo concepto de atención en los nuevos centros se contempla entre los programas la intergeneracionalidad. Son aquellos jóvenes solidarios que son los defensores de los adultos mayores. Cada joven tiene a su cargo 10 adultos mayores, que lo visita, que va con él al médico, que también pues intercambian conocimiento. ¿Esos son voluntarios o son gastos cubiertos por el Estado? Son voluntarios y uno le transfiere un incentivo. Okay. Eso está dirigido, y es importante destacar aquí, todo joven que esté estudiando, esté en los liceos, en las escuelas, un colegio o una universidad, puede ir al CONAPE e inscribirse o al centro más cercano. ¿Cómo puede, Natalie, una persona quizás acercarse al CONAPE y decir, mira, esta familia no está bien, aquí están abusando de esta persona envejeciente? Nosotros tenemos a través de la página de CONAPE, www.conapegov.do. Ahí ustedes pueden denunciar, también pueden llamarnos, pueden ir al departamento legal personalmente para informarnos la situación, y nosotros mandamos una unidad multidisciplinaria que determina esa situación que todos los días. ¿Y pudiera darse el caso de retiro de esa persona, de ese hombre, esa mujer, de ese hogar? No, primero hay que ver, porque la política no es retirar al adulto mayor del hogar. Al contrario, es permanecer en el hogar, pero en el hogar con dignidad y respeto, como tú acabas de señalar, que viven de su pensión. Y a nivel estatal, ¿cuáles serían las fortalezas que debemos seguir aupando? O el movimiento, ¿no? La presión ciudadana para que cada vez sea mejor el servicio hacia las personas de la tercera edad. Bajo este paradigma, nosotros entonces desarrollamos la atención adulto mayor con un nuevo concepto de atención. Un centro diferente, una atención diferente, que no simplemente vayan a comer o a dormir. También se alfabetizan, son poetas, pintan, aportan, dan educación. Tenemos también el programa de lo que es lo que son los trabajos sin barrera, horarios sin barrera. Son adultos mayores que están pensionados, que dice, bueno, yo descansé 2 o 3 días, 2 o 3 semanas, y ya quieren salir a producir, que es normal. Claro. O al menos ser un voluntario. Tenemos ese programa como un ente productivo, una persona que son excelentes. Nosotros tenemos aproximadamente 25 pensionados y jubilados en el CONAPE, y aportan y orientan y capacitan a la juventud, y tú lo ves constantemente. Ellos son como los consultores. Si es de tecnología, pues tenemos uno o 2 personas que trabajan ahí. Si es de jurídica, entonces hay 2 o 3 que son juristas que están pensionados también trabajando con ellos. Ahí se da lo que es la intergeneracionalidad. El INAIPI, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, se ha convertido en una política de Estado del presidente Danilo Medina, y que está siendo muy bien gestionado por la licenciada Berlinesa Franco. Actualmente tenemos 517 centros de servicio, 103 en la modalidad de CAIPI, de estancias infantiles, como le llaman, son centros de atención integral a la primera infancia, y 414 centros del programa de base familiar y comunitaria, los CAFI, lo que llamamos. Estamos dando una atención, una cobertura a 152.718 niños a nivel nacional, beneficiando así a más de 122.000 familias al día de hoy. Nosotros damos atención integral a los niños y las niñas a través de 2 programas, el programa CAIPI y el programa CAFI. Y en el programa CAFI nosotros hacemos lo que se llaman visitas domiciliarias, el poder cambiar las prácticas de crianza, la forma en que la mamá alimenta o el cuidador alimenta al niño, la forma en que lo atiende, la forma en que se relaciona con el niño y la niña. Y nosotros tenemos un protocolo, el cual cuando vemos algunas señales, ¿sí?, de riesgo para ese niño, activamos ese protocolo. Excelente. En el que participa CONANI, en el que participa la Procuraduría, y entonces damos esa protección al niño y la niña. Nosotros entramos a un territorio y en ese territorio determinamos cuántos niños y niñas de primera infancia tenemos.
Y en ese territorio miramos cuáles edades tienen y cuáles son las familias con el mayor índice de vulnerabilidad. Pero eso no lo decidimos nosotros, sino eso se hace un levantamiento, eso entra a un sistema y bajo unos criterios nos dicen, este grupo de niños y niñas tienen mayor índice de vulnerabilidad. Ahora hablemos con el licenciado Carlos Pérez. Es importantísimo conocer lo que él está promocionando, la modificación del Código del Menor, hablemos de pensión alimentaria, de todos esos detalles que deben ser revisados, porque tenemos leyes, tenemos un marco jurídico importantísimo, amplio, bastante abarcador en República Dominicana en la materia familiar, pudiéramos decir, pero esto es preocupante. Empecemos por decir que un 40% de las familias dominicanas son monoparentales. Eso quiere decir hijos que viven o con papá o con mamá. Y ese 40% de familias monoparentales, entonces hay un porcentaje igual de padres que no están con sus hijos. Exacto. Eso impone el tema de la pensión alimenticia y el artículo 89 de la ley 13603, el famoso Código del Menor. DNA. ¿Qué dice? Que el padre que haya sido despojado de la guarda mantiene la obligación alimenticia. O sea, te separas de los hijos, pero no te separas de la obligación de mantener a tu hijo. ¿Qué son los alimentos entonces? Porque puede entenderse cuando hablamos de pensión alimenticia que solo nos referimos a comida. A comida. No, la definición de alimentos es una definición bastante amplia. Involucra todos los cuidados que requiere el niño, pasando por la adolescencia hasta que se haga un adulto que pueda autogestionarse e incluye la formación académica. Exacto. O sea, que no es solo el tema de comida, es todo lo que requiere un ser humano entra en la definición de alimentos. La propuesta que estamos haciendo viene a raíz de que pensemos en cualquier tribunal, usted va ahora a cualquier juzgado de paz, si hay 100 personas, por lo menos 60 de las que están son mujeres persiguiendo el tema de la pensión alimenticia. Peor aún, salen de ahí después de un año con una pensión de 2,000 pesos al mes. A veces con un hijo, 2 hijos, 3, 4 y hasta 5 hijos. Otra de las cosas que estoy proponiendo es que no sea el salario del padre que se evalúe, sino las necesidades del niño. Y lo explico. El niño no tiene que ver si el papá cobra 6,000 pesos o si cobra 100,000. El niño tiene unas necesidades específicas. Que tienen que ser suplidas. Entonces, si tiene un oficio la persona que no cubre las necesidades de su niño, bueno, que ocupe su tiempo libre, que haga un poquito más. Pero el niño no tiene que ver si la persona cobra poco o mucho. Y esto es fácil que lo analicemos. El principio sexto del Código del Menor, de la ley 13603, dice que tiene que verse la prioridad absoluta. Y si hay prioridad absoluta, es decir, que es qué necesita el niño y qué yo puedo aportar. Entonces, el niño necesita esto, pero yo puedo aportar un poco menos. Usted tiene que esforzarse para llegar a lo que el niño necesita, porque el niño no puede autogestionarse. Si el Estado hace que cumplan las personas con su deber en el tema de las obligaciones alimenticias, además nos libera a nosotros, los terceros, de algunas consecuencias que en la actualidad tenemos. O sea, niños delinquiendo, niños en los semáforos, niños perjudicando a todo el mundo en la calle, es resultado de padres irresponsables. Y con el tema de la pensión alimenticia yo creo que nosotros podemos mejorar un poco todo eso. Ahí veíamos las opiniones de las y los directivos de nuestras entidades estatales, quienes también han hecho de este su espacio. Ahora vamos a compartir la otra perspectiva, la de la ciudadanía, esa a quienes siempre le hablamos y nos esforzamos por llevar información oportuna, necesaria. Esa ciudadanía nos ha acompañado en múltiples ocasiones con la presencia de economistas, abogados, psicólogos, entre muchos otros expertos, quienes por supuesto también expusieron su parecer sobre las principales problemáticas de República Dominicana. Es el juego de la democracia, el poder y el contrapoder, el oficialismo, la ciudadanía y todas las organizaciones que utilizan este canal, esta vía, para expresarse. Veamos.
Tendremos que tener en cuenta que el derecho a laborar es un derecho social de carácter prestacional, que esto significa, bueno, que el Estado debe de implementar acciones positivas para el ejercicio efectivo de este derecho. Esto no incluye que el Estado tenga que proveerle a todos los ciudadanos un trabajo digno. Claro, ese sería el ideal, pero a lo que sí el Estado está obligado es a garantizar unas condiciones mínimas o el mínimo vital o garantías mínimas, y también a promover y fomentar lo que son las creaciones de empleo que cubran las necesidades del Estado. ¿Qué cantidad de dominicanos y dominicanas está en ese sueldo mínimo, entre esos 13.000, 15.000? Las estadísticas varían dependiendo de quién las haga. Año tras año tenemos ahí unas diferencias, pero si ustedes han trazado esas realidades, no solo por lo que se dice en estadísticas, sino por lo que viven. Cuéntame. Mira, hay un asunto en lo que Fernández está diciendo que nosotros debemos entender. En el rango de los trabajadores que están en los salarios mínimos, que van de los 15, 13, etcétera, se puede entender que esos trabajadores son la mayoría. O sea, la mayoría de trabajadores están en ese rango, incluido lo que tiene que ver con Estado, lo que tiene que ver con gobierno. Mayoría que el 50%. Estamos hablando de 57, 58%, etcétera, etcétera. Pensionados que también son parte de lo que reciben, ¿verdad? Diríamos una pensión, pero una pensión también implica capacidad de consumo de la persona, claro. si fuera digna, ¿verdad? La informalidad, estamos en el 57%. No se puede hacer sindicalismo en una sociedad donde la mayoría no se ubica dentro de lo que es un sindicalismo. Lo mismo pasa con la seguridad social. Con la seguridad social, el principio de la seguridad social inicial es lo que se llama la universalidad. Quiere decir, tiene que estar la mayor cantidad posible de la población. No tenemos seguridad social porque no está más del 50%. Si el 57% y los desempleados que en conjunto llegan alrededor del 70%, entonces nosotros, tanto en el movimiento sindical como en la seguridad social, tenemos poco espacio para trabajar. Aquí tenemos un proceso que es claro, y es el hecho de que existe en el país el derecho al desahucio libre. Hablo del litigio estratégico, al desahucio. El empresario puede desahuciar al trabajador cuando le estime conveniente sin alegar causa. Es decir, no tiene que explicar por qué. ¿Me entiendes? No tiene que explicar por qué. Desahucio es desahucio. Ahora, el legislador entonces cubrió eso diciendo debe pagar, como consecuencia de ese poder omnímodo que tiene, una indemnización por cesantía a ese trabajador que tú despides. Claro. Como dice el trabajador, mi liquidación. Que eso es lo que la gente busca, mi cuarto. Bueno, entonces, si tú dejaras al empresario libre de poder hacer un desahucio sin el compromiso de indemnizar o de indemnizar por un bajo costo, de pagar desahucio por un bajo porcentaje, lógicamente la movilidad laboral que habría en el país sería mucho mayor, y eso que está hablando Gómez Cerda sería peor todavía que lo que es. Por eso nosotros hemos mantenido un atrincheramiento en esa posición, diciendo, en un país donde no hay un seguro de desempleo, una protección de la persona, el trabajador tiene necesidades inaplazables. Si tú lo dejas sin esa posibilidad de cubrirse con eso, el día que le digan, mire, su asunto terminó aquí, a la calle. Cuando tú te sientas a discutir un contrato, hay abogados y hay economistas y hay todo al lado de la empresa. De los sindicatos no hay, lo que hay son sindicalistas y algunos colaboradores. Por eso la educación es tan importante, porque los cursos que se dan en los movimientos sindicales son cursos de semanas, de días, de horas, mientras que ellos son en universidades. Entonces tú tienes que estar al nivel de los conocimientos, como ha explicado Pepe, para discutir con un bajo nivel educativo. Y es por eso que se requiere la educación de los trabajadores para poder estudiar las leyes, estudiar el código, estudiar la seguridad social, el costo de la vida, todo esto de economía. Yo creo que el movimiento sindical tiene que prepararse mejor, capacitarse mejor.
y capacitar sus dirigentes y las bases. Y eso lleva tiempo y lleva muchos recursos humanos y económicos. Y a largo plazo está en la educación de los sindicalistas. Con respecto a que realmente se tomen los aspectos vinculantes al momento de estandarizar lo que es el salario mínimo, o sea, que se haga un estudio profundo antes de volverlo a establecer. Y que, por ejemplo, esto le pongan un ojo al asunto de la cesantía y preaviso, que ya cada vez que se pone en palestra pública la discusión del Código Laboral, lo primero que exigen el sector empresarial es la eliminación de estos derechos adquiridos. Y otro aspecto es que realmente el Estado debe de promover y fomentar lo que es la insertación al mercado laboral de las personas discapacitadas. Claro. Y hablo de esta minoría porque en un Estado social y democrático de derechos realmente los derechos de las minorías también necesitan ser debidamente respetados, protegidos y garantizados. Mira, discutir el crecimiento económico de la República Dominicana es el decir, bueno, yo creo o no creo en las cifras que da el gobernador del Banco Central. Los parámetros, los indicadores, las series son correctas, están sustentadas en una voluntad real de expresar las estadísticas económicas de la República Dominicana. Yo pienso que no, porque el Banco Central es parte interesada en el manejo y en todo lo que tiene que ver con la política macroeconómica. Como el 76% de la población dominicana que cotiza en la Seguridad Social gana menos de 20,000 pesos, con una canasta básica nacional de 30,000 pesos. Eso entonces no hay manera de explicarlo, de cómo lo hace el dominicano. Porque el problema es que nuestro modelo económico está sustentado en la acumulación de riqueza en determinados grupos económicos y políticos que se han beneficiado de este modelo y que genera desigualdad y que crea altas vulnerabilidades. Bueno, en sentido general, la canasta básica familiar es una medición que se construye en base a una encuesta que se hace cada 10 años. Ya tenemos 11 años que no se hace esa encuesta, ese es otro punto importante, y esa encuesta lo que hace es medir el gasto de los hogares. Luego lo clasifica los hogares según sus ingresos y según su determinado nivel de gasto. ¿En qué gasta? Alimentos y bebidas, sean alcohólicas o no alcohólicas, artículos de primera necesidad, lo que tiene que ver con servicios, incluye servicios como educación, vivienda, salud, incluye transporte, incluye toda una serie, digamos, de gastos que tienen los hogares en el día a día. Aparte del efecto que tuvo la reforma tributaria de 2012 sobre esos productos de la canasta básica, lo menos cierto es que en los últimos años se han acrecentado. Entonces, como estos productos representan una alta proporción del bolsillo de los hogares del primer, segundo y tercer quintil de ingresos, que son los ingresos bajos, entonces la inflación para este grupo es mayor, mucho mayor que la inflación para el cuarto o el quinto quintil de mayores ingresos. Es decir, que las personas de menos ingresos, sobre todo las personas pobres, son las que están sobre todo cargando con el peso inflacionario. Pudiéramos decir entonces que aquí no se vive con menos de ¿cuánto? De 45, 60, 70, ustedes que son economistas ya hemos 250,000 pesos para tú vivir con una calidad adecuada. Para tú vivir con salud, seguro médico, alimentación, y no digo comida, digo alimentación, una vivienda digna con todos los servicios. Todo el mundo para que viva con calidad real de vida necesita 250,000 pesos. Ya usted sabe. Es más, vamos a ponerlo menos, vamos a ponerle $5,000. Ok, mensual. En dólares. Yo vine más o menos, ¿qué nos deja este programa y este análisis? A ver. Bueno, lo principal que yo podría destacar es que hace falta un esquema diferente de cómo pensar las políticas públicas, de que las políticas sociales deben de ser universales, de que deben de atacar las desigualdades y que esas desigualdades se manifiestan sobre todo en lo rural, en los quintiles de menores ingresos de la población, en el hecho de ser mujer, se manifiestan
en grupos excluidos de la población, y que es necesario repensar el esquema de política pública del Estado, unido también a aspectos que tienen que ver con lo del día a día del bolsillo, que se materializa en un sistema productivo que no garantiza ni encadenamiento, ni mayores y mejores empleos, ni que es capaz de reducir esa enorme brecha social que tenemos. Si no hay un revertir de que haya mayor inversión en el campo, pero inversión real, no visita sorpresa, inversión, políticas reales de producción, de alimento, mejor tratamiento para la pequeña y mediana empresa en términos de desarrollo industrial, para que no haya tanta gente en la informalidad, porque la informalidad también te afecta todo el problema de los ingresos del Estado para poder satisfacer las demandas sociales. De esta forma llegamos al final de esta entrega, agradeciéndoles por su sintonía en esta semana. Les recordamos que durante todo el mes de julio estaremos presentando nuestro resumen sobre el tercer año de Así las Cosas, al que llegamos gracias a ustedes, quienes nos motivan a seguir aportando de manera plural, de manera ética desde este espacio. Y por supuesto decirles que nuestra mesa de debate esta hora a través de Teleradio América y los canales digitales no convencionales estarán a su disposición para seguir conversando sobre los temas de interés colectivo. Hasta la próxima semana. Recuerde buscar en las redes sociales nuestras cuentas Así las Cosas TV. Bye bye.